El código BCD es un estándar que representa números decimales en el sistema binario, en donde cada dígito decimal es codificado con una secuencia de 4 bits. La conversión de estos números decimales a BCD realmente es muy sencilla y viceversa. La tabla de representación. Los códigos BCD nos permiten representar cada uno de los dígitos decimales que van del 0 al 9 mediante 4 bits. El código BCD consiste en representar cada dígito decimal por su binario equivalente, como tal vemos aquí en la tabla. Vemos el código, una columna de decimales, la otra columna del código binario y la otra columna del código BCD. Ahora, ¿cómo convertimos de decimal a BCD? La codificación en BCD del número decimal 59.237 es de tal forma, colocamos los números decimales arriba y abajo colocamos el código BCD que representa a dicho decimal, que como se presentó en la tabla anterior. Ahora, algo que deben de notar, la presentación del código BCD a la binaria no es lo mismo, es totalmente diferente, ya que vemos el mismo número representado en código binario abajo y notamos que es totalmente diferente. Unos cuantos ejemplos son, por ejemplo, convertimos el código 26 a BCD y ponemos los decimales arriba y abajo su valor que representa en la tabla que se presentó al principio. También podemos convertir el código BCD a decimal. Ponemos el código BCD arriba y abajo de cada cuarteto, de cada 4 bits, vamos a colocar el número que se representa en su orden. Ahora, para convertir un código BCD a hexadecimal, se siguen estos pasos. Obtenemos el código BCD, lo transformamos a decimal, ese decimal a binario y ese binario a hexadecimal, ya que no se puede transformar directamente el BCD a hexadecimal. Ahora, continuando con el código exceso de 3, el código exceso de 3 se relaciona con el BCD. La única diferencia es que a cada dígito decimal se le va a sumar 3 y este resultado de esta suma se convierte en un binario de 4 bits. Tenemos una tabla de representación de los decimales, se toman del 0 al 9, tenemos la columna que lo representa en BCD y cómo se representa en exceso de 3. Claro ejemplo, tenemos el número 1 en decimal en BCD es 00, 1, a ese decimal 1 le sumamos 3 y se convierte en el número 4. Ese 4 en BCD, como se representa, va a ser representado en el 1 como exceso de 3. Ahora, unos cuantos ejemplos, podemos convertir el 22 a exceso de 3, ponemos los decimales arriba y abajo el valor que representa cada número como se presentó en la tabla anterior. También podemos convertir el código exceso de 3 a decimal. Ponemos el código exceso de 3 arriba y abajo el valor que representa cada cuarteto de números. Bueno, soy Juan Martínez, yo les voy a presentar el código BCD, normalmente llamado. Hola, soy José May y vamos a ver el código Gray. El código Gray es una variante del código binario en el cual no tiene peso, es decir, que no tiene potencias. Una característica del código Gray es que este va cambiando de dígito a dígito. Aquí tenemos una pequeña tabla en la cual se representa del lado izquierdo tenemos el decimal del 0 al 15 y del lado derecho tenemos el código Gray con 4 bits. Empezando con la primera columna, nosotros tenemos que poner, como dicen en el encabezado 1, tenemos que repetir ese número de bits una vez nada más. Es decir, una vez el 0 y una vez el 1. Al terminar la serie, nosotros colocamos una especie de espejo en el cual se va a reflejar y va a cambiar de 1 a 0. Terminada la serie, se pone otro espejo y así sucesivamente. En la segunda columna, aumentan los bits a 2, es decir, 2 ceros y 2 unos. Al terminar la serie se pone el espejo y se refleja, y así sucesivamente. En la tercera columna aumenta 4 bits, lo que significa que son 4 ceros y 4 unos. Se pone el espejo, se refleja y así tenemos la serie. Y en la cuarta columna sube a 8 bits, o sea, 8 ceros y 8 unos. Al finalizar se pone el espejo y se refleja.
y así sería una forma más fácil de interpretar el código Gray. Tenemos la conversión de código binario a código Gray. El primer dígito es el bit más significativo en ambos casos. El segundo, de izquierda a derecha, se suman los pares adyacentes del bit en código binario y se obtiene el código Gray. Tenemos un ejemplo, nos pide convertir el número 1101 base 2 a código Gray. Como se dijo antes, el primer dígito en código Gray es el mismo que en el binario. En este caso va a ser 1 y en el binario va a ser 1 igual. Para obtener el segundo dígito, sumamos los primeros dos dígitos en código binario y hacemos la suma. 1 más 1 es igual a 0 y se coloca el resultado. Para el tercer dígito se suman igual los dos siguientes pares de dígitos en código binario. Se hace la suma y se coloca el dígito en Gray. Y para el cuarto dígito también se hace lo mismo, se suman los dos pares siguientes, 0 más 1 y se coloca el cuarto dígito y el resultado es 1, 0, 1, 1. Para convertir el Gray a binario, el primer paso es el mismo, el bit más significativo es el mismo en ambos casos y el segundo va a ser a cada bit del código binario se le suma el bit en código Gray. Tenemos el ejemplo en convertir código Gray 1010 a binario. El primer dígito es el mismo. Para el segundo dígito lo que tenemos que hacer es sumar el primer dígito en binario y le sumamos el segundo dígito en Gray. 1 más 0 es 1. Así nos vamos para el tercer dígito. Se toma el segundo dígito en binario más el tercer dígito en Gray y se suma. Así para el cuarto dígito. Se suma el tercer dígito en binario más el cuarto en código Gray y se suma. El resultado de esto es 1100. El siguiente código es el Aiken o el 2421. Es un código similar al BCD en el cual sus potencias varían. Una pequeña tabla en el cual la razón del código Aiken es conseguir una simetría a partir de la mitad de número decimal, es decir, del 0 al 4 va a ser igual al BCD y a partir del 5 al 9 comienza la simetría cambiando los ceros por los unos y los unos por los ceros. Es decir, tomamos como ejemplo el 1 y el 8. El 1 va a ser 001 y el 8 110. Como se darán cuenta, solo cambiaron los ceros por los unos y los unos por los ceros. Tenemos una imagen de cómo convertir el decimal a 2421. Tenemos el dígito 825 en decimal. Lo que tenemos que hacer es tomar nuestra tabla como referencia y encontrar los números decimal. Y el código 241 se selecciona 8, 2 y 5. Mi nombre es Andrés Amaya y les voy a hablar del código Hamming. El código Hamming es básicamente un código detector y corrector de errores que lleva el nombre de su inventor, Richard Hamming. En esta tabla, el código Hamming, como les dije, corrige y detecta errores mediante un número de paridad que es 0 o 1. Entonces trabajan en dos sistemas que pueden ser par o impar. Si es par, lo que buscamos es que haya cantidad de unos pares, y si se trabaja con impar, buscamos que haya cantidad de unos impares. Como se puede ver en la tabla de cada uno, este dígito de paridad puede ir a la izquierda o puede ir a la derecha, es irrelevante en este caso, pero vamos a ver cómo se puede establecer en otras cantidades de bits. Ahora, ¿cómo se detecta el error? Supongamos que queremos transmitir un código en BCD, ¿no? Entonces tenemos que el bit de paridad par que estamos trabajando, porque estamos trabajando en par, es el primer número que lo establecimos hacia la izquierda y lo vamos a transmitir, y mientras lo transmitimos, uno de los bits de datos cambia por error de un conjunto válido a otro conjunto válido, y eso ocasiona un error. Entonces el código Hamming lo detecta y lo procede a corregir. Ahora, en la corrección de errores, ¿qué hace el código Hamming? Se basa en esta ecuación que podemos ver aquí, en esta inecuación, que va a trabajar para detectar cualquier bit que sea erróneo. Entonces, P es el número de bits de paridad y D es el número de bits de datos. Posicionamos cada valor. En caso que tengamos 4 bits de datos, ponemos el 4 donde va la D, y bits de paridad decimos que necesitamos 2 nada más. Sustituimos en la ecuación y notamos que no se satisface. Entonces, ¿qué necesitamos? Más bits de paridad. Le agregamos 1
y volvemos a hacer lo mismo. Notamos que la ecuación ya se satisface y por lo tanto 3 bits de paridad son los que necesitamos para detectar un error en 4 bits de datos. Ahora, para colocarlos y posicionarlos, sí hay un método claro. Los bits de paridad se posicionan en base a las potencias. Entonces, si tenemos 7 posiciones y las potencias de 2 van de 1, 2, 4 y 8, entonces los bits de paridad se posicionan en esos valores. Pasamos a nuestra tabla donde vamos a asignar cada valor. Entonces, tenemos que P1, P2 son los bits de paridad, D1 bits de datos, P3 y así son bits de paridad y bits de datos específicamente. Entonces en este ejemplo tenemos determinar el código Hamming para el número BCD1001, que son nuestros bits de datos, que son 4. Ya sabemos que necesitamos 3 bits de paridad, hacemos la ecuación, nos satisface la ecuación. Entonces en la tabla que ya tenemos posicionados nuestros bits de datos en la misma fila donde están, y entonces procedemos a saber, vamos a saber cómo descubrimos qué valor tiene cada o 0 o 1. Entonces nos fijamos en cada posición del número de binario y vemos que en el bit de paridad 1 tenemos 001 en su posición en binario. Entonces el 1 que tiene más a la derecha va a gestionar todos los bits donde haya en su versión binario un 1 en esa misma posición. Entonces gestiona el 1, el 3, el 5 y el 7. Todos esos datos los tomamos y notamos si hay una cantidad par o impar de unos. Como estamos buscando que sean par, no hay necesidad, y bajamos y vemos que solo hay 2 unos, no hay necesidad de agregar otro 1 más. Agregamos un 0 para no alterar la paridad. Continuamos con el bit de paridad 2. Bajamos los datos, verificamos que en la posición del medio tiene un 1, y entonces el bit de paridad 2 va a gestionar entre el 2, el 3, el 6 y el 7. Bajamos los datos, vemos que ya tiene la cantidad de unos par, agregamos un 0 para no alterarla. Pasamos al bit de paridad 3, notamos que solo hay un 1 y necesitamos completar otro 1, entonces se lo agregamos. Entonces la 4, la 5 y la séptima posición, que son las que van a dar lugar a nuestro bit de paridad. Entonces ya tenemos el código de paridad resultante, y entonces los juntamos los dos y queda 0011001, y así queda el código de Hamming y se corrige el dato. Pasando al Unicode, que es otro código alfanumérico, lo que va a hacer es implementar diversas lenguas con sus caracteres para hacer uno solo. Esto ya ha funcionado bien en el chino, en el japonés y en el coreano, que son los con más éxito se han podido implementar. ¿Y esto cómo funciona? Se basa en 3 principios: universalidad, eficiencia y no ambigüedad. Donde universalidad es que cualquier lenguaje se puede incluir, eficiencia es que ese lenguaje se incluyó, se puede adaptar con los demás, no se repita, y la ambigüedad es que cada uno de esos caracteres que se incluyan tengan un significado lógico. Ahora, para establecer un símbolo de alfanumérico, lo que necesitamos, por ejemplo, tenemos la ñ y se lee en Unicode U más 00F1. Esa es la entrada que tiene la ñ. Ahora la pasamos a un alfanumérico, que va a ser en este caso este símbolo. Para lograr esto, este no es el método canónico, por cierto. Puede ser cualquier método, pero se tiene que lograr una simbología que cumpla con la universalidad, la eficiencia y la no ambigüedad. Ahora, ya sabemos que todos los caracteres consecutivos independientes de su tipo forman una secuencia, y estas secuencias se pueden repetir. Entonces, como se supone que tiene que ser universal, tenemos que apegarnos a la idea de que si se repiten diversas secuencias, podemos establecerlas como equivalencias, y así es como sale adelante el sistema Unicode, mediante equivalencias, donde una sola cosa no tiene el significado absoluto, sino que lo comparte en equivalencias. Hola, soy Moisés Cabrera y me tocó exponer el código ASCII. El código ASCII, por sus siglas en inglés, American Standard Code for Information Interchange. Este código nació para reordenar y expandir el conjunto de símbolos que ya existían en aquel entonces para la telegrafía, y después se fue adaptando para otras cosas. ¿Cómo utilizar el código? El código, prácticamente al inicio, primero sacaron 32 caracteres no imprimibles que solo eran para desarrollar órdenes. En plan, en una impresora había impresoras que utilizaban este código y las aplicaban para poder imprimir. Está compuesto es de 8 bits cada
cada carácter y se puede definir que 2 a la 8 y en total son 256 caracteres, lo cual se almacena en su memoria. Después del 0 al 127 son definidos por los americanos, ya que ellos lo crearon. Del 0 al 31 son los no imprimibles, que son los que se ocupaban para controlar las impresoras, y del 32 al 127 son caracteres normales. Después se amplió este código para poder meter más idiomas dependiendo del hardware, este sistema operativo que tenía cada computadora. Esta es la tabla estándar con la primera con la que se inició. Pues como ven, del 0 al 32 son puros caracteres de control, de hecho está la función de escape, que esto la tenemos en la computadora en la esquina de la izquierda, y pues ven las letras normales. Fue la tabla extendida que se empezó a utilizar dependiendo del sistema operativo, ya sea Mac, Linux o Windows, y también dependiendo de tu país, porque por ejemplo en México tenemos la ñ, cosa que en otros países no existe la ñ en el teclado. Y el otro tema es paridad. La paridad es un bit de 7 o 8. Primero se envía de 7 para que el octavo con una serie de métodos se solucione y ya obtengas los 8 para así saber si es correcto o es incorrecto, y más que nada sirve para saber los errores que hay cuando se transmite un código. Y un ejemplo puede ser que es un método de paridad par. Esto lo elige que sea par o impar el usuario, por ejemplo en este caso es par, y para saberlo nos dan un código de información que en este caso es 00100010, y tenemos que contar cuántos unos hay en el código. En este caso hay 2. Al ser par le corresponde el bit de paridad 0, y el otro código es 111010, y al contar los unos nos damos cuenta que son 5, y como es impar, el 5 pues le corresponde el bit de paridad 1. Para saber y corroborar que está correcto esto, se le va a agregar el bit de paridad al final. En este caso el primero va a quedar 00100100, y el otro va a quedar 11101101. Y para saber si es correcto, ya cuando tenemos los 8 bits, tenemos que contar los unos. En el primero, como se le agregó un 0, pues se siguen quedando 2 y sigue siendo par, está correcto. Y el otro tenía 5 unos al inicio, como se le agregó el otro, ya son los 6 unos que lo convierten en par, y entonces sabemos que está correcto. Y sería todo.